Dios. Ahora su Biblia en el Salmo 49. Hoy vamos a meditar el Salmo 49. Este Salmo lo estuvimos meditando el día lunes. Voy a leer ahorita únicamente unos versos, después leeremos prácticamente todo el Salmo, pero Salmo 49, verso 5. Voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente del Salmo 49, del verso 5 al 9. Dice así la palabra del Señor. ¿Por qué tendría que temer cuando vienen dificultades, cuando los enemigos me rodean? Ellos se fían de sus posesiones y se jactan de sus grandes riquezas. Sin embargo, no pueden redimirse de la muerte pagándole un rescate a Dios. La redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente como para vivir para siempre y nunca ver la tumba. Bueno, creo que es claro el pasaje, ¿verdad? Bueno, este Salmo 49 no es un cántico, no es una oración. La mayoría de los salmos son oraciones y después son cantos. Pero este salmo es un salmo sapiencial o de sabiduría. ¿Qué es esto? Que es un salmo que se usaba didácticamente para enseñar o para instruir en algo. Entonces este salmo no es precisamente una alabanza. Normalmente pensamos en salmos como cantos, pero de hecho la mayoría de salmos son oraciones. Y podríamos pensar en este salmo más como los proverbios, pero sobre todo como los debates que hay en Eclesiastés y en Job acerca de la sabiduría, en este caso, ahorita vamos a ver el tema, que hay un aspecto principal en este salmo que es, así lo voy a decir, lo absurdo o lo insensato de confiar en las riquezas materiales o los bienes materiales. Podemos decir que esto es correcto, ¿verdad? Que nosotros no ponemos nuestra confianza en el dinero. ¿O sí? ¿Ponen su confianza en el dinero? No, todos dicen que no. Bueno, pero en ocasiones nuestra vida dice otra cosa. O sea, vivimos de otra manera. Así que vamos a orar antes de comenzar con este pasaje. Padre, en esta hora nos acercamos al trono de tu gracia. Pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo en esta hora hablándonos. Tú conoces a cada uno de los que estamos aquí por nombre, conoces nuestro corazón, nuestro sentir, y pedimos que nos hables, no conforme a nuestro deseo, no conforme a lo que nosotros queremos, sino conforme a tu voluntad. Pedimos que tu Espíritu Santo escudriñe nuestro ser, que tu Espíritu Santo redarguya, oh Dios, nuestras vidas, que en esta hora nos hable, que penetre y que discierna lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, y que hagas la obra a través de tu palabra, esa obra para la que tú has mandado esta palabra, oh Dios, y que seas con cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, los primeros dos puntos me voy a ir un poco rápido, leyendo sobre todo lo que dice la Biblia y explicando algunos detalles. Vamos a empezar desde el versículo 1 del Salmo 49. ¿A quién va dirigido este salmo? ¿Qué dice el versículo 1? Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. ¿A quién va dirigido? A todos. ¿Por qué? Porque en realidad este va a ser, o sea, lo que va a hablar en este salmo es un problema de todos los hombres, ¿sí? Que afecta a todos los hombres. Después dice el verso 2, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. ¿A quién le va a hablar? A los ricos, a los pobres, a los plebeyos, a los nobles. Este salmo no va dirigido únicamente al pueblo de Israel, que son los primeros que recibieron esta palabra, a todo el mundo, a la gente común, a la gente
de las grandes esferas sociales, la gente poderosa, los ricos, los famosos, a todos va dirigido. Bueno, originalmente cuando dice plebeyos y nobles, en realidad dice a los hijos de Adán y a los hijos de varón. Uh-huh. Entonces, en realidad se refiere a todos los hombres, ¿sí? Bueno, ¿quiénes confían en las riquezas? ¿Cuál sería su respuesta? Los ricos, ¿verdad? Confían en los bienes, en las riquezas. ¿Y la gente pobre? ¿No confía en las riquezas, en los bienes materiales? ¿Qué es lo que desean los pobres? Pues ser ricos, ¿no? Ajá. Piensan que ahí va a estar la solución a todos los problemas. Entonces, los ricos desearían, los pobres desearían ser ricos, buscan esas riquezas. Entonces, por eso dice, esto va dirigido a los pobres y a los ricos, ¿sí? Porque no únicamente los ricos confían en lo material, ¿sí? ¿Usted cómo se siente cuando tiene cosas materiales o en un tiempo que a lo mejor tiene estabilidad económica, un trabajo donde le pagan bien, una casa, un coche? Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando no está eso? Se angustia, se preocupa. Uh-huh. O nada más a mí me pasa eso, ¿no? Ajá. Bueno, más la otra parte que angustiado, ajá, porque nunca he tenido coche ni bienes materiales y que pueda estar. Ajá. Pero bueno, va dirigido a todos. Dice el verso 3, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. La última frase, ¿qué dice? ¿Qué es, o la última palabra, qué es lo que va a hablar? Un enigma. ¿Qué es un enigma? Un acertijo, algo que no está muy claro. Ajá. Sí, es un problema que no es fácil de entender. Y es que en realidad lo que va a hablar, en realidad parece locura para este mundo. ¿Qué quiero decir? No confiar en las riquezas. Es una locura. No desear ser rico es una locura para este mundo. Porque este mundo, siempre busca eso. Y habla en el verso 3, mi boca hablará, que dice sabiduría. Y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. ¿Por qué? Porque es necesario tener sabiduría para hablar de lo material, ¿sí? Para hablar de la confianza en las riquezas materiales. Podríamos pensar, bueno, ¿qué tiene que ver las riquezas materiales con la vida espiritual? Y es que las cuestiones de la vida, así voy a hablarlo, terrenales o mundanas, vamos a hablarle, no mundanas en el sentido de el pecado, sino de este mundo. Ajá. Las cuestiones de la vida, de esta tierra, si no tenemos un discernimiento espiritual y si no lo vemos desde la perspectiva de Dios, siempre estaremos en un conflicto, siempre, ¿sí? Las cuestiones de lo material, las cuestiones de el matrimonio, las cuestiones de la educación de los hijos, de la escuela, del trabajo. Todas esas cuestiones, si no tenemos un discernimiento espiritual y si no lo vemos desde la sabiduría de Dios, estaremos siempre en un conflicto. O sea, ¿cómo vivimos? ¿Cómo hacemos negocios? ¿Cómo hacemos nuestros negocios? ¿Cuál es nuestra meta en esta tierra? ¿Sí? ¿Qué seríamos capaces de hacer para obtener mayores ingresos? ¿Qué seríamos capaces? ¿En qué dedicamos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo? ¿Sí? En estas cuestiones, si no hay un discernimiento espiritual de estas cosas, desde la perspectiva de Dios, le voy a decir que terminaremos frustrados, sin esperanza, ¿sí? Caeríamos en depresión, en angustia. Y fíjese que le dije, ¿qué seríamos capaces de hacer para obtener mayores ingresos? Y a veces decimos, no, bueno, lo que sea derecho, ¿no?
pero los contadores son capaces de maquillar los números para obtener más ingresos. Los abogados son capaces de torcer el derecho para ganar más. Los comerciantes son capaces, y lo meditamos, ¿no? En Amós, de alterar la báscula para ganar más. ¿Qué somos capaces de hacer para obtener mayores ingresos? ¿Lo estamos viendo desde la perspectiva de Dios o desde la perspectiva de este mundo? ¿Sí? Ok. Eso es lo primero que dice, que se necesita sabiduría para entender estas cosas. Pero otra cosa que me llamó la atención es lo que dice en el verso 3, que va a hablar, su boca va a hablar sabiduría y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Habla de sabiduría e inteligencia. ¿Qué es la sabiduría? Ya sabemos. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. ¿Sí? No es miedo, ¿sí? Sino, bueno, va incluido todo, ¿eh? Quiero decir, fíjese, cuando vemos, por ejemplo, el universo y después nos vemos a nosotros, ¿cómo nos sentimos ante este universo? Ajá, polvo, polvo literalmente, ¿sí? Y hasta nos da miedo, ¿no? O sea, imagínense estar en el espacio, en una nave, pero en una nave que no va a regresar a la Tierra y que no sabe a dónde va a llegar. ¿Qué sentiría? Y usted solo en esa inmensidad. Miedo, ¿no? Pero a la vez admiración. ¿Y a qué voy? Porque el temor de Dios, si usted ve eso en el universo, imagínese estar delante del creador de eso, de Dios. Lo primero es admiración, respeto, entrega, incluso miedo, reverente. Bueno, no voy a entrar en ese tema, ¿sí? del temor de Jehová, pero al punto al que quiero ir es que dice, además su boca hablará, ¿qué dice? Lo que hay en su corazón. Y es que es algo bien importante. Su boca está en armonía con lo que hay en su corazón. Va a declarar algo que realmente hay en su corazón, lo que realmente cree o lo que realmente piensa. Porque en ocasiones podemos decir, y ahorita todos dijeron, confiamos en Dios, no en las riquezas, ¿verdad? ¿Cuántos confían en Dios? ¿Okay? ¿Cuántos confían en las riquezas? Ajá. Bueno, amo a Dios. ¿Cuántos aman más a Dios que a las riquezas? Ok. Pero a veces nuestro corazón dice otra cosa. Nuestra boca dice algo y nuestro corazón dice otra cosa. ¿Sí? Aquí yo veo que el salmista dice, voy a hablar lo que hay en mi corazón, lo que realmente creo. ¿Sí? Podemos estar diciendo, sí, confío en Dios, pero el dinero es el primero en nuestra vida, lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida. Y será evidente en nuestra forma de vida, ¿sí? Hay la preocupación y ocupación, a veces es lo material, más que lo espiritual. Y entonces hay un conflicto entre lo que decimos y entre lo que realmente pensamos y hacemos, ¿no? Ahora, ¿por qué nos preocupamos y ocupamos tanto por lo material? ¿Por qué? Voy a ir a este punto. Estamos en este mundo. Y lo material aquí, en este mundo, ¿cómo es? Importante, ¿cierto? Lo material en este mundo es importante. Aparte, este mundo únicamente se enfoca en lo material. Este mundo únicamente se enfoca en lo material y usted va a ver ahorita por qué. Alguien podrá decir, no, eso no es cierto. ¿Sí? También a veces este mundo, estoy hablando del mundo en general, no de los cristianos, este mundo también a veces se ocupa o se preocupa por lo mental, o sea, los psicólogos, o lo afectivo, el dar amor. Pero vamos a ver, en unas preguntas, y usted me va a decir si es correcto o no. ¿Cómo usted calificaría a un gobierno si es bueno o malo? O sea, si fue bueno o malo, por ejemplo, aquí en México, ¿cómo lo calificaría?
Piense. Usted diría, bueno, porque a lo mejor antes teníamos más necesidad y ahora tenemos menos necesidad. Hay más recursos, hay más trabajo, hay más dinero. ¿Sí? Entonces dice, fue un gobierno bueno. No estoy hablando de los gobiernos actuales. Ajá. Estoy haciendo un ejemplo. Ajá. ¿En qué basaría usted para decir que un país es bueno? O sea, cuando decimos los mejores países del mundo, ¿en qué se basan? No nosotros, sino aún los estudios. ¿No en lo económico? ¿Sí? ¿Por qué decimos que Estados Unidos es un país bueno? Porque hay dinero. Ajá. ¿Por qué decimos que Suiza o los países europeos son países buenos? Porque todos ganan mucho dinero. ¿Cierto o no? ¿Qué es lo que determina si una persona es exitosa o no? El dinero. O sea, alguien terminó su carrera y encontró un trabajo. ¿En qué se basa usted para decir que a esa persona le está yendo bien? Porque está ganando dinero. Es más, a veces decimos, esa persona es muy bendecida de Dios. ¿Por qué? Porque está ganando mucho dinero. Ajá. Entonces, ¿sí se da cuenta? ¿Cómo medimos todas estas cosas? Es más, ahorita, ¿qué ofrecen todas las campañas políticas? Ajá. Va a haber mejores ingresos, va a haber más dinero, más trabajo, ¿cierto? Sí. ¿Se da cuenta que el dinero y lo material es el factor que determina aquí en este mundo si algo es bueno o no? ¿Sí? En el concepto del mundo. Y estamos aquí. Y entonces nos dejamos influir por ese pensamiento. ¿Sí? Pero si no hay una perspectiva espiritual que venga de Dios, siempre quedaremos atrapados en este pensamiento del mundo, buscando lo que busca este mundo. Fíjese, ¿cómo diría usted que una iglesia es exitosa? Una congregación es exitosa. Ajá. Esa iglesia Dios lo está bendiciendo. ¿Por qué? Porque tiene un auditorio muy grande, porque tiene unas pantallas de LED. Bueno, aquí no cabrían esas pantallas. Ajá. No cabrían esas pantallas que he visto en algunos videos, ¿no? Es una iglesia exitosa. ¿No quedamos atrapados en el mismo pensamiento del mundo? Ok, vamos a seguir adelante. Entonces nos damos cuenta que este salmo va para todo el mundo. ¿Por qué? Porque es un problema que nos afecta a todos, lo material y el dinero. Versículo 5. Entonces dice el salmista, ¿por qué tendría que temer cuando vienen dificultades? Es Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué tendría que temer cuando vienen dificultades? Cuando los enemigos me rodean. ¿Qué dice? ¿Por qué debo tener miedo? Cuando hay enemigos. Pero fíjese quiénes son estos enemigos. Dice el verso 6. Ellos se fían de sus posesiones. ¿Quiénes son estos enemigos? Aquellos que son ricos, que se jactan de sus grandes riquezas, que presumen de lo que tienen. ¿Y no es cierto que normalmente este mundo o los ricos oprimen a los pobres? Sí. ¿Quién de todos estos millonarios o magnates habrá conseguido su dinero, sus riquezas, sin oprimir a los pobres y a los obreros? Sería imposible llegar a tener mucho dinero si no se aprovecha de los demás. Dice el verso 7, sin embargo, no pueden redimirse de la muerte pagándole un rescate a Dios. La redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente como para vivir para siempre y nunca ver la muerte. ¿Sí? Bueno, tanto los salmistas como los escritores, en este caso de los libros sapienciales, que es Job, Eclesiastés, Proverbios, que hablan de la sabiduría, ¿sí? No son ajenos a la realidad. ¿A qué quiero ir?
que ellos ven lo que sucede en el mundo y por eso a veces hasta ellos mismos entran en un conflicto, ¿no? No Job, no Salomón, ¿sí? Decía, ¿por qué los impíos prosperan? No Asaf en el Salmo 73 tiene este choque viendo a los impíos y a los malos prosperar y tener dinero. Y hasta qué llega a decir Asaf, ¿de qué sirve? ¿Qué provecho tiene servir a Dios si ellos son los que tienen todo el dinero y los honran? Entra este conflicto, ¿sí? Pero entonces esos escritores no son ajenos a esta realidad. Sin embargo, ellos al estar o al comprender desde la perspectiva de Dios, van a llegar a una conclusión que veremos más adelante. Ok, vamos a ver estas personas, ¿sí? Ya vimos que tienen muchas posesiones, presumen de esas posesiones, ¿sí? Pero esas posesiones, dice, no pueden redimirse, no pueden pagar la deuda ante Dios para decirle, Señor, que no muera, ¿sí? Porque la redención no se consigue, no es fácil comprarla. No pueden vivir para siempre, ¿sí? Algún día tendrán que morir. Luego dice el verso 9. ¿Qué es lo que buscan estas personas? Y es a lo que quiero ir ahorita. Para que vivan en adelante para siempre y nunca vean corrupción o nunca vean muerte, ¿sí? Dice el verso 7. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. O sea, ¿qué es lo que buscan ellos? Que sus familiares estén bien, vivieran y que ellos también pudieran vivir para siempre, que no murieran. Pero ¿cómo lo tratan de obtener? Según este pasaje. Dice con su dinero, ¿no? Con su dinero. Pero vea, tratan de obtener algo eterno con cosas pasajeras. Tratan de obtener algo espiritual con algo material. Y entonces el salmista dice, esto es absurdo, esto es necio, insensato. Porque incluso hoy en día, no muchas iglesias ofrecen eso, que tú puedes ganar un mejor lugar, dicen, en el cielo, de acuerdo a lo que tú des de dinero. Pero ¿qué dice el salmista y la palabra de Dios? Eso es necio. ¿Cómo vas a obtener algo eterno con cosas materiales? Procurar que sus familiares vivan para siempre. Es como si yo dijera, voy a hacer una suposición, voy a pagar, para que rescaten a mi familiar que está en condenación. Esto no sucede, ¿verdad? Esto no sucede. Bueno, nosotros no. Pero no hay gente que dice, ¿cómo le llaman? Una indulgencia, no sé cómo le llaman, una misa, no sé, para que saquen a su familiar que está en el purgatorio para que se vaya al cielo. Es imposible. Es imposible. Con el dinero nunca podremos pagar nuestra salvación. ¿Y qué es lo insensato? ¿Qué es lo necio? ¿Qué es lo absurdo? Dice el verso 10. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecerán del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. ¿Qué pasa? Los ricos mueren igual que el pobre. En este momento, cuando se enfrentan ante la muerte, sea Carlos Slim, sea Bill Gates, sea, ¿cómo se llama el de Tesla? No, bueno, eso. Ajá. Sea quien sea, o sea alguien un indigente que vive en la calle, cuando llegan ante la muerte, son exactamente iguales. Los dos van a morir. ¿Y qué se llevan después de muertos?
Bueno, a lo mejor el más rico se puede llevar unos, aunque sea $1,000,000. No, ni un centavo. Nada. Nada. Aunque les construyan una pirámide y los llenen de oro, después usted excava ahí en la pirámide y sigue estando ahí el oro. No se llevó nada. Muere igual el sabio, el necio, ¿sí? Piensan, dice el verso 11, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación dan su nombre a sus tierras. ¿Qué es esto? Piensan que las cosas que lograron en esta tierra van a durar para siempre, que esas casas, que esos palacios, que esos castillos son eternos. Pero ¿qué pasa con esos palacios, con esos castillos? ¿Ahorita qué son? Ruinas. Algunos pueden servir de museo, pero de aquí a 1000 años seguramente ya no estarán. Dan los nombres a sus tierras, ¿no? A las ciudades. ¿Sí? Muchas ciudades tienen nombres de personas, ¿no? Incluso países. Pero después cambian los gobiernos y se olvidan. El tiempo pasa, todo queda en ruinas, su nombre son olvidados. Algunos dirán, no es cierto, porque sus nombres siguen estando ahí en los libros de historia. Pero yo digo, ¿de qué sirve? ¿Pueden vivir? Aunque estén sus nombres ahí en los libros de historia. Alguien dirá, cuando murió un artista, sí, ahora vive en nuestro corazón. No, un recuerdo no es vida. Un recuerdo no es vida. Si está muerto, está muerto. Dice el verso 12, o sea, contestando a esto que hacen, que le ponen nombre a las tierras y construyen casas y monumentos y puentes con nombres. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Y dice al principio del verso 13, su camino es locura. Voy a leer en una traducción viviente. Pero su fama no durará, morirán al igual que los animales. O sea, va más allá. No solamente dijo van a morir igual que los pobres, ahora está diciendo van a morir igual que los animales. ¿Sí? Y después dice, este es el destino de los necios, aunque sean recordados como si hubieran sido sabios. ¿Pero cómo fueron? Necios. Ok, vivimos que la sabiduría es el temor de Dios, ¿verdad? El temor de Jehová. Entonces, ¿qué es la necedad? ¿Qué es la necedad? ¿Por qué les está llamando necios a estas personas? ¿Porque tuvieron mucho dinero? No, no. ¿Qué dice el Salmo 14, verso 1? Salmo 14, verso 1. El sabio escucha la reprensión, el sabio escucha la voz de Dios, el sabio teme a Dios. ¿Pero qué dice el Salmo 14? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué es la necedad? Bueno, y sigue diciendo, se han corrompido, ¿sí? Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Y lo estamos viviendo, ¿verdad? ¿Qué dice el hombre de hoy? No hay Dios. ¿Qué dicen los filósofos de hoy? Dios ha muerto. No existe Dios. El hombre es Dios. ¿Pero qué ha pasado con este mundo? Se ha corrompido. Hacen obras abominables. Literalmente. Cosas abominables, espantosas. Nada más vea las noticias. Y eso es lo que pasan así porque no es tan grave. Pero ¿cuántas cosas hace el hombre? Porque dicen, no hay Dios. De hecho, había esta persona, un asesino serial
¿cómo se llamaba? Que hasta sacaron una serie de él. Se me fue el nombre. Que estaba ahí en Netflix, de su vida. Se me fue el nombre. Pero es una persona, un caníbal, mataba a la gente, se los comía, y mató a muchos. No sé si después realmente se convirtió. Al final hay una entrevista donde un pastor fue y le compartió. Pero ¿saben qué dijo él? Dice, yo hacía todas esas cosas porque yo decía, no hay Dios. Si no hay Dios, ¿quién me impide que yo haga algo? ¿A quién le tengo que dar cuenta? Y alguien podrá decir al gobierno, pero el gobierno son hombres también. Si no hay un Dios, no hay una razón y no hay nada que mida lo que es bueno y lo que es malo. Entonces él decía, yo puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, antes dice él, ¿no? Aparentemente se convirtió, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Pero a lo que voy es esto, el necio en su corazón dice no hay Dios. Como no hay Dios, ¿qué le impide que haga lo que él quiera? Nada. Es más, este mundo que dice, si te funciona, si te sientes bien, hazlo. Eres libre de hacerlo. No hay un Dios que te juzgue. No hay un Dios que diga lo que es bueno y lo que es malo. O sea, no hay una razón válida para decir esto es bueno o esto es malo. No hay una norma que determine eso. Por eso, el necio, ¿dónde se ve la necedad? No hay Dios. Y esto lo lleva a corromperse. A corromperse. Regresemos al Salmo 49. Porque decía que este hombre es semejante a las bestias que perecen. Este camino es locura o es necedad. ¿Sí? Dice el verso 14 del Salmo 49, verso 14, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. La muerte los pastoreará. Siguen este mundo, siguen ¿a quién dice aquí? A la muerte, a Satanás. Recuerda Efesios 2, verso 1, que dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Luego el verso 2 dice, en estas cosas vivíamos, siguiendo la corriente de este mundo y conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los guía. ¿Hacia dónde los está guiando este mundo y Satanás? Y nuestros propios deseos carnales. ¿Hacia dónde nos guían? A la muerte. Y entonces pone este ejemplo. Son como ovejas que son pastoreados y conducidos hacia la muerte. Así son estos ricos que se sienten poderosos, pero ¿qué están siendo? Ovejas que son llevadas a la muerte. ¿Sí? Dice el verso 15. Bueno, voy a terminar ese verso 14. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Y aquí empieza a hacer una diferencia, ¿no? Entre estos necios y los rectos, ¿sí? O aquellos que temen a Dios. ¿Qué van a hacer estos? Se van a enseñorear aún de ellos cuando llegue la mañana o el día o la luz. Llegará el momento entonces que estos ricos, poderosos morirán. ¿Y qué será de lo que han hecho? Dice el verso 17, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Todo lo que lograron, sus riquezas, ya lo dijimos, no se llevarán nada. Dice el verso 18, aunque mientras viva, llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere. Aunque cuando está vivo,
diga, ay, estoy disfrutando, y la gente les aplauda y les diga qué dichoso, y tenga sus póster en sus cuartos. Cuando muera, no se llevará nada. Dice el verso 19, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Qué terrible, ¿no? Ajá. Aquí debemos pensar en estos rectos que habla que en la mañana se enseñorearán, y que estas personas que no tuvieron temor de Dios, que fueron necios, dice que nunca más verán luz. Y esto ya nos va dando una idea hacia dónde dirige este salmo, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué podemos concluir hasta aquí? Que el hombre, con todo lo que tenga, con todo lo que logre, es incapaz de salvarse a sí mismo. Las cosas materiales no le servirán de nada para la eternidad. ¿O sí? No. ¿Cuál fue el error entonces de estas personas? ¿Tener dinero? No. Precisamente lo que acabamos de decir, vivir sin tener en cuenta a Dios en sus vidas, vivir tomando sus propias decisiones, seguir sus propios anhelos, sus propias metas, sin considerar la voluntad de Dios. El salmista, ¿qué dice? Esto es necedad. Sean pobres o sean ricos, recuerden que ese salmo lo escribió para pobres y ricos. Si viven siguiendo lo material, confiando en lo material, buscando sus propias metas, si viven sin tener en cuenta a Dios, ¿qué es eso? Necedad. ¿Sí? Vamos al último punto. ¿Cuál es la confianza entonces del salmista? Decía el verso 5, ¿por qué he de temer en los días de adversidad? No debo angustiarme, no debo tener temor cuando hay angustia, cuando hay opresión, porque el salmista está confiado ¿en quién? En Dios. ¿Sí? Ahorita lo va a decir más adelante. Aunque haya opresión, él pone su confianza en Dios. Aunque haya escasez, él pone su confianza en Dios. ¿No recuerda lo que dijo Pablo en Filipenses? Sé vivir humildemente, sé vivir teniendo lo suficiente. Para todo estoy enseñado. Así para tener abundantemente o para tener escasez. El Señor me fortalece y puedo vivir cualquiera que sea mi situación. Pero sobre todo dice, sé estar contento, cualquiera que sea mi situación. ¿Sí? El salmista está confiado en esto. Y es que el necio no ha comprendido algo, pero el salmista sí ha entendido algo, lo que dice el verso 8. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Es de gran precio, no se logrará jamás. ¿Qué podría entonces dar el hombre por su vida? ¿Qué podría dar el hombre para decir no, que yo no muera? Bueno, pagar a lo mejor un seguro médico en una institución privada, el mejor hospital, tener un seguro en el Hospital Los Ángeles, no tener seguro social, sino allá me van a atender, porque ahí no muere la gente. Mueren igual, y más cuando ya se le acabó su dinero de su seguro. Muere igual que los demás. ¿Sí? Dice el verso 15, y esto es creo que el centro de este salmo. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, o sea, de la muerte, porque Él me tomará consigo. Quiero recordar una parábola de Mateo 18, 23. Si quiere después lo lee en Mateo 18, 23. Cuando habla de los dos deudores, es una parábola muy conocida. Que el Señor hace cuenta con los siervos, ¿verdad? Y dice que uno le debía 10,000 talentos, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Métanlo a la cárcel y hasta que pague todo. Y entonces él se arrodilló, le suplicó, perdóname, ¿y qué hizo? Lo perdonó.
Pero luego él salió y se encontró a uno de sus consiervos, y que le debía, déjeme ver cuánto le debía, 100 denarios. 100 denarios. Y entonces le dijo, págame. Y dijo, mira, no tengo ahorita, pero dame tiempo y yo te lo voy a pagar. No, y lo agarró y lo estaba ahorcando y le dijo, métanlo a la cárcel hasta que me pague todo. Y entonces el otro le suplicaba y no lo perdonó. Pero me llama la atención, porque normalmente decimos, bueno, 10,000 talentos le debía un siervo a su señor. ¿Usted sabe cuánto es 10,000 talentos? Va a decir mucho dinero. Pero ¿cuánto mucho dinero? Para darnos una idea. Un talento, bueno, hay diferencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era hasta 34 kilos de plata. En el Nuevo Testamento creo que 20 y algo, no recuerdo ahorita, como 22 kilos de plata. Pero bueno. Pero en realidad un talento equivalía, oiga, 6,000 denarios. 6,000 denarios. ¿Qué es un denario? Un denario era el sueldo de un trabajador por día. O sea, un talento equivale a 6,000 días de trabajo. ¿Cuántos años es? ¿Cuántos? Como 17, 18 años de trabajo equivaldría un talento. Pero le debía 10,000 talentos. Haga la cuenta. Entonces yo hice un cálculo, aproximadamente, del salario mínimo en México, que seguramente no era lo mismo, porque allá con un denario les alcanzaba. Aquí el salario mínimo no alcanza, ¿verdad? Ni para una persona. Pero si fuera el salario mínimo de México de ahorita, esto equivaldría a 14,940 millones de pesos. 14,940 millones. ¿Cuánto es? Mucho dinero. Mucho dinero. No me imagino 14,940 millones. Ahora, ¿cuándo un obrero podría pagar esta deuda? Bueno, si una casa de Infonavit dice nunca la paga, pues imagínense ahora esto, que vale menos de 1,000,000 de pesos, ¿no? Nunca la termina de pagar. Entonces, está hablando 14,940. Usted, su hijo, su nieto, su bisnieto, no terminarían de pagar la deuda. Y está poniendo ese ejemplo porque delante de Dios, ¿cuándo podríamos pagar nuestra deuda? Jamás. Bueno, y el otro consiervo le debía 100 denarios, que son como 25,000 pesos. Métanlo a la cárcel porque me debe 25,000 pesos. ¿Se da cuenta? Pero lo importante aquí es ver esa gran deuda que el Señor le perdonó. Y es lo mismo que ha hecho con nosotros. ¿Cuándo podríamos nosotros pagar por nuestra salvación? Jamás. Una deuda enorme que no podríamos pagar. Pero hay una seguridad. Dice el salmista, con seguridad, dice, Dios redimirá mi vida. ¿Podemos tener esa confianza que Dios ya nos ha redimido? Aún después de la muerte física, este salmista dice, yo no puedo pagar, pero Él va a pagar mi deuda. No podríamos comprar nuestra vida. ¿Qué es redimir? Pagar la deuda. Como cuando usted va a empeñar algo, y entonces después va y paga lo que debe, eso es redimir y le devuelven, ¿no? Entonces cuando hablamos de redimir es que teníamos una deuda. ¿Y quién pagó esa deuda? Ahorita lo vamos a ver. Pero antes, ¿recuerda qué es lo que buscaban estos
estas personas ricas? Redimir a sus familiares y redimir su vida, ¿cierto? Decía, ellos no van a poder pagar por sus familiares ni por su propia vida, ¿sí? Para que ellos puedan vivir para siempre. Pero ¿qué es lo que nos ofrece Dios? ¿Qué es lo que nos ofrece Cristo? ¿No nos ofrece eso? ¿Una vida eterna? La gente de este mundo quiere eso, pero no quiere buscar de Dios. La gente de este mundo quiere buscar la vida eterna, pero en medios o por medios que nunca lo va a lograr. El dinero, las cosas materiales. Quiere comprar vida con cosas muertas. ¿Por qué? Un lingote de oro. ¿Es vivo? ¿Está vivo? No. Quieren comprar vida con algo muerto. Quieren comprar vida espiritual con cosas materiales. Es ilógico. ¿Quién es el único que puede dar vida? Dios. Entonces, ¿por qué no ir a la fuente de vida? ¿Por qué no ir a aquel que nos da la vida? Y es precisamente lo que Pablo decía en Efesios 1, que es porque a veces no comprendemos el gran poder que está actuando en nosotros. En el verso 19 dice, este gran poder de Dios, y en el verso 20, es el mismo poder que operó en ¿quién? En Cristo Jesús, al levantarlo de los muertos, al resucitarlo de los muertos y sentarlo a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Es el mismo poder que está actuando en nosotros y nos da la seguridad que también nosotros resucitaremos. ¿Cuántos dicen amén? Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Por qué dice que nos redimió de la maldición de la ley? Porque los que estaban bajo la ley estaban bajo ¿qué? Maldición. Porque la ley, ¿qué nos mostraba? ¿Qué tan pecadores somos? Que somos incapaces de, ¿cómo se puede decir? De satisfacer lo que Dios desea de nosotros. Pero ¿quién es el que satisfizo todo lo que Dios deseaba? Cristo. Cristo, ¿sí? Pero dice que Cristo entonces nos redimió cuando se hizo maldición al morir en una cruz. Dice 1 Corintios 15, 20, 22, hablando de esta resurrección de Cristo, y es importante que veamos estas citas para comprender la redención. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. O sea, es una conclusión a la que llega Pablo cuando habla de la resurrección y que debe ser una seguridad para nosotros. Y dice el verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Creemos esto, hermanos? Amén. Entonces, ¿cuál es el precio de nuestra redención? ¿Cuál es el precio de la deuda que teníamos por las transgresiones y los pecados que hemos cometido? Dice 1 de Pedro 1:18. La última cita, 1 de Pedro 1:18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Y vea, aquí nuevamente vuelve Pedro a decir, fueron rescatados de esta vana manera de vivir en este mundo, lo cual hemos heredado todos nosotros que estamos en este mundo. ¿Y cómo fuimos rescatados? No con oro y plata. Y otra vez en el Nuevo Testamento nos dice, no se puede comprar la salvación con cosas materiales. Dice el verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pregúntese, ¿cuál es el precio de su salvación, de su redención? Junte todo el dinero que tiene ahorita y todo el dinero que ha podido hacer durante toda su vida. ¿Podría comprar eso?
Entonces la pregunta aquí es cómo nosotros vivimos ahora en esta tierra. Podemos ver que estamos en este mundo. Y este mundo se rige por lo material, por las riquezas económicas. Pero ¿eso qué es? Vano. Poner nuestra confianza, nuestra esperanza en eso es algo ilógico. Es necio de nuestra parte. Pero entonces, vivir para esto material, ¿qué sería? También necio. Ocuparnos únicamente en esto y ponerlo en primer lugar de nuestra vida, pensando que eso nos va a dar mejor vida o satisfacción, es necio de nuestra parte. Póngase a pensar y usted busque a cualquier persona que ha dedicado su esfuerzo, su vida a hacer dinero. ¿Cómo es la relación incluso con sus familiares? Si es que hay. Pero sobre todo, ¿cómo es la relación con Dios? Estoy diciendo si se ha dedicado a eso, porque habrá personas que tengan dinero que también se han dedicado a buscar de Dios. Claro que sí. Pero nosotros, ¿no sería necio estar afanados por esas cosas? Confiamos que Cristo nos redimió, ¿verdad? Pagando un gran precio, su sangre, algo que a nosotros era imposible pagar. ¿Cómo respondemos a ello? Y es que después, el día de ayer también en el capítulo 50 meditábamos, pero no lo voy a leer. Voy a leer únicamente el último verso, que dice: el que sacrifica alabanza, me honra. Y el que ordena su camino, le mostraré la salvación de Dios. ¿Sí? ¿Cómo debemos responder entonces a esta redención de Dios? No en alabanza, pero ¿qué es ese sacrificio de alabanza? Nuestra vida. Nuestra vida. Y ahí dice: el que ordene su camino, entonces le voy a mostrar mi salvación. Termino con este capítulo, Mateo 6, verso 19. No se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Recuerda cómo comenzamos? ¿Qué es lo que amamos más? ¿A Dios o el dinero? Si decimos a Dios, ahí está nuestro tesoro. Ahí va a estar nuestro corazón. Pero ¿cómo se va a ver? ¿Cómo se va a ver eso? ¿En qué estaremos ocupados? En eso, en lo espiritual, en nuestra salvación. Lo material, ¿qué es? Un medio que Dios nos ha dado para servirle mejor a Él. Sí, suple nuestras necesidades, nos bendice económicamente también, pero finalmente eso es algo vano. Hoy tenemos, mañana no. Hoy no tenemos, mañana tampoco. Pero eso es vano, secundario. Hermanos, hagamos tesoros en el cielo. ¿Qué es hacer tesoros en el cielo? No es precisamente lo que dice este verso 49, no estar preocupados en lo material, sino temer a Dios. Tener a Dios en primer lugar, no de boca, tener el primer lugar en nuestro corazón a Dios. Así que vamos a ponernos en pie. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que usted más ama? ¿Qué es en lo que usted se preocupa? ¿Qué es en lo que usted invierte su dinero y su esfuerzo? Y usted mismo se responderá. Padre, tú conoces nuestras vidas, Señor. Y realmente te agradecemos porque sabes que somos polvo, Dios.
y somos carne y estamos en este mundo, pero aún en este mundo, Dios, tú nos has puesto con un propósito. No queremos estar atados a este mundo, a lo material, porque nuestra vida va más allá. Nuestra vida es una vida eterna, espiritual, y en eso queremos estar ocupados, Señor. Queremos agradecerte por el gran precio que has pagado para redimirnos, para salvarnos, para pagar nuestra deuda, la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Jesús, por entregarte por nosotros. Y ahora confiamos, oh Dios, que no nos dejarás en una tumba. Confiamos que nos levantarás para estar contigo. Gracias, Señor, en esta hora, por tu salvación, por tu redención. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.